Estamos a mediados de febrero de 2026 y, y la sensación en el ambiente es inconfundible, ¿no? Pánico. Es pánico, sí. Bitcoin, que bueno, no hace mucho estaba ahí coqueteando con los $126,000, se ha desplomado. Uf, y qué desplome. Ahora lucha por mantenerse en la zona de los 70,000. Y en todas las redes, en los foros, la sentencia es unánime. El bear market. El temido bear market ya está aquí. Y para muchos, está más que confirmado. Y justo en medio de todo ese pesimismo, el material que tenemos para analizar hoy va, totalmente a contracorriente. Sí, es un artículo con un título muy directo. Muy directo. Aunque parezca, no es un mercado bajista. Y esa es la gran pregunta, la que está dividiendo a todo el mundo ahora mismo. Claro. ¿Es esto el principio del fin? Otro invierno cripto largo y duro. Ajá. Y aquí está lo interesante. Es la limpieza más brutal que hemos visto antes del siguiente gran impulso. Una especie de sacudida, como le dicen. Exacto. Un shakeout, para eliminar todo el exceso de optimismo. El material argumenta que podría ser esto último. O sea que la misión de hoy es entender si el miedo está justificado o si estamos ante algo, no sé, más complejo. Justo. Me gusta mucho una analogía que proponen las fuentes. Dicen que esto es como estar en una fiesta Ajá. y de repente alguien grita ¡fuego! Y todo mundo sale corriendo despavorido. Pero en realidad, lo único que pasó es que se quemó la pizza en el horno. Me encanta la analogía, es muy gráfica. Nuestro trabajo hoy es justo ese, separar el humo del fuego real. Ver la evidencia de ambos lados para para tener una visión más clara, sin vender por pánico ni comprar por euforia ciega. Exacto. Y, a ver, los datos objetivos son claros. Las caídas son muy reales. El miedo es extremo. Duele. Duele, y mucho. La cuestión no es si duele, sino qué significa ese dolor. ¿Es una herida mortal para el ciclo o es el dolor de un hueso que se recoloca para sanar más fuerte? Esa es la incógnita. Vamos a intentar despejarla. Perfecto. Pues empecemos por el lado que ahora mismo parece tener todos los argumentos. Las razones del miedo. El caso bajista. Sí, vamos a desglosar el caso a favor del mercado bajista porque en la superficie se ve increíblemente sólido. El primer dato, el más obvio, la propia caída. Sí, hablamos de un retroceso de más del 40% desde el máximo histórico de octubre de 2025. Eso no es una corrección menor. No, en absoluto. Y es importante recalcar que esto no es solo una percepción, ¿eh? Técnicamente, en los mercados, una caída superior al 20% desde un pico se define como un mercado bajista. Por definición, ¿ya estamos ahí? Exacto. Por definición, estamos ahí. No hay debate posible en ese punto. Claro, por definición técnica sí. Pero la palabra mercado bajista asusta mucho, ¿no? Implica un invierno largo, años de caídas o de estancamiento. Claro. ¿Es justo usar la misma etiqueta para una caída del 40% que podría ser temporal que para una del 80% como las que hemos visto en otros ciclos? Ahí creo que empieza el matiz. Esa es una excelente pregunta. Y el sentimiento del mercado no ayuda a hacer esa distinción. ¿Para nada? 9. Para que se entienda, eso es pánico extremo. Es el equivalente a ver a la gente tirando sus activos por la ventana sin importar el precio, Solo por salir. solo con tal de salir. Es fascinante, porque cuando ves un 5 en ese índice, puedes casi sentir el pánico a través de la pantalla. Recuerdo esos números en 2022. Yo también. Y pensar, nadie en su sano juicio compraría hoy. Y por supuesto, ese era el mejor momento para hacerlo. La psicología humana no cambia. Y entiendo que este pesimismo no es solo de gente en redes sociales. Hay análisis serios que respaldan esta visión. Correcto. Y esto es crucial. No es un pánico infundado del inversor minorista. Firmas de análisis de datos muy respetadas como CryptoQuant, Kaiko, Nombres de peso. sí, y analistas como Benjamin Cowen están hablando abiertamente de un mercado bajista en curso. ¿Y sus proyecciones son? Bastante duras. Algunos de sus escenarios sugieren que el fondo del mercado podría no llegar hasta el tercer o cuarto trimestre de este año, de 2026. Wow. Incluso hay gente hablando de que Bitcoin podría caer a precios de $40,000 o $50,000. Eso es una caída adicional de casi el 50% desde donde estamos ahora. Es un escenario muy doloroso. Muy doloroso. ¿Y en qué basan esas proyecciones tan pesimistas? ¿Qué datos las respaldan? Se basan en evidencia on-chain.
o sea, en los datos que se leen directo de la blockchain. Y los indicadores, no son buenos. A ver, Primero, estamos viendo salidas de capital de los ETFs de Bitcoin. mala señal. El interés institucional, que fue el motor de la subida, se enfría. Exacto. Segundo, se observa lo que se conoce como distribución de whales. O sea, las ballenas, las grandes carteras, vendiendo. Sí, el dinero inteligente está vendiendo sus posiciones, no acumulando. Están pasando sus monedas a manos más débiles que probablemente venderán en pánico más abajo. Y luego está ese indicador del que tanto se habla, el de las stablecoins. Sí, la dominancia de las stablecoins. Para que se entienda fácil, esto mide qué porcentaje de todo el dinero en el ecosistema cripto está aparcado en monedas estables. Como si fuera dólar digital. Exacto. ¿Cuánto dinero está en la banca esperando, en lugar de estar invertido? Cuando esa dominancia es alta, como ahora, es una señal clarísima de que la gente tiene miedo. Prefieren seguridad a volatilidad. Es un movimiento defensivo masivo. Entiendo los indicadores internos del ecosistema, pero ¿cuánto de esto es un problema cripto y cuánto es un reflejo del miedo que hay en el mundo en general? El contexto macro está echando más leña al fuego. Totalmente. El entorno macro no podría ser peor para los activos de riesgo. La Fed. Tenemos a la Reserva Federal manteniendo las tasas estables, pero el mensaje es de cautela. Hay mucha incertidumbre económica global. Y eso reduce el apetito por el riesgo. Estamos viendo una corrección del apetito por el riesgo en todos los mercados. Cuando hay miedo, el dinero no fluye a activos volátiles. Sino a lo seguro. Bonos, dólar. Así que el viento de cola macroeconómico que tuvimos en 2025, ahora se ha convertido en un viento en contra. De acuerdo. El caso bajista es muy convincente. Caídas técnicas, pánico extremo, datos on-chain negativos y un macro que no ayuda. Sí, si la conversación terminara aquí, la conclusión sería clara. Sálvese quien pueda. Sí, parecería eso. Pero lo que me cuesta entender de todo este pánico es que el contexto fundamental del ecosistema cripto es muy distinto al de 2022. Muy distinto. Tenemos los ETFs, la adopción institucional. Realmente el mercado está ignorando todo eso. Ahí es donde la tesis contraria se pone interesante para mí. Exacto, y esa es la puerta de entrada al otro lado del argumento. Para entenderlo, hay que poner las cosas en perspectiva histórica. A ver. Los ciclos de Bitcoin, especialmente en la fase posterior a un halving como el que tuvimos en 2024, suelen tener correcciones que son absolutamente brutales. O sea, ¿esto ya ha pasado antes? No es la primera vez que vemos caídas del 40% o más. La diferencia es que históricamente han sido temporales. De hecho, un análisis de Kaiko, que se menciona en las fuentes, sugiere que, en lugar de estar al principio del fin, Podríamos estar a la mitad. podríamos estar justo a mitad de camino de esta fase correctiva. Y esto conecta con la idea de que este no es un mercado bajista como los de antes, ¿no? No es el mismo escenario que en 2022. Ese es el diferenciador clave, y el artículo lo llama un invierno cripto no virgen. Es una buena forma de ponerlo. ¿Qué significa eso? Que hoy el ecosistema es infinitamente más maduro. Tenemos una adopción institucional que en 2022 era un sueño. ¿Los ETFs? Los ETFs de Bitcoin al contado ya están operando a gran escala. Son vehículos de inversión legítimos. Y además, hay marcos regulatorios mucho más claros. El mercado ya no es un nicho aislado. Está más integrado. Mucho más integrado en el sistema financiero tradicional. Hay un concepto que mencionan las fuentes que me parece crucial para defender esta tesis. La idea de una capitulación incompleta. ¿Puedes explicarnos qué significa eso? Claro. Capitulación es la palabra que usamos para describir el momento en que el mercado se rinde por completo. El punto de máximo dolor. Exacto, cuando hasta el último optimista tira la toalla y vende todo pensando, esto se va a cero. Y eso se ve en los mercados de futuros. Se ve ahí. Los precios a futuro se negocian con descuentos masivos, porque todo el mundo espera que siga cayendo. La fuente señala que no estamos viendo esos descuentos masivos que sí vimos en el fondo de 2022. Interesante. ¿Y qué sugiere eso? Sugiere algo muy interesante. El pánico es muy fuerte y muy real en el sector minorista, pero los grandes jugadores, los institucionales, no parecen haber entrado en esa fase de pánico total. La rendición, por tanto, es incompleta. Es incompleta. O sea que mientras los pequeños inversores venden asustados, hay otros que están aguantando o
O incluso viendo la situación de otra manera. Precisamente. Y eso nos lleva a otra señal subterránea que apuntala esta tesis, la acumulación silenciosa. ¿Quién está acumulando? Hay datos de firmas como Sentiment y CryptoQuant que muestran que las manos fuertes, inversores a largo plazo, grandes carteras, siguen comprando en estas caídas. No están huyendo. No. Y aquí hay un indicador fascinante llamado supply en pérdida. El indicador del dolor máximo. Exacto. Muestra qué porcentaje de todas las monedas se movieron por última vez a un precio superior al actual. Cuando este indicador alcanza picos muy altos, significa que casi todos los que iban a vender por pánico ya lo hicieron. Quedan solo los que aguantan a largo plazo. Y por eso, históricamente, suele ser una señal de que el suelo del mercado está cerca. El análisis técnico también parece contar una historia similar, según mencionan las fuentes, citando al analista José Luis Cava. Sí, y su punto es muy relevante porque se basa en patrones históricos. Él observa que cuando Bitcoin sufre una capitulación a nivel semanal, Una vela roja gigante con mucho volumen. eso mismo, acompañada de un miedo extremo como el actual, lo que suele seguir no es el inicio de un mercado bajista de varios años. Sino más bien una limpieza. Exacto. Son eventos de shakeout que sacuden del árbol a los jugadores más apalancados y a los más débiles emocionalmente antes de que el precio se recupere con fuerza. Y para redondear este argumento, hay una última pieza. La divergencia con los mercados tradicionales, ¿correcto? A diferencia de otras grandes crisis cripto, esta vez el S&P 500 y el Nasdaq no están en un mercado bajista pleno. Están corrigiendo, pero no en caída libre. Exacto. Hay nerviosismo, pero no es un colapso. Esto sugiere que las criptomonedas están liderando una corrección de riesgo propia muy intensa, pero no como parte de un colapso sistémico global. Parece más una purga interna del sector. Sí, que un reflejo de un pánico financiero total. Vale, entonces vamos a juntar las piezas. Por un lado, si miramos la definición técnica y el sentimiento de pánico, no hay duda. Estamos en un mercado bajista. ¿Las caídas son brutales? Sí. Pero, por otro lado, si miramos bajo la superficie, la estructura del mercado, los datos on-chain, el contexto institucional, no parece un mercado bajista terminal como los que hemos vivido. La síntesis que proponen las fuentes es que lo más probable es que estemos en una fase de shakeout, una sacudida, dentro de un superciclo alcista que todavía es más grande. Purgando los excesos de 2025. Exacto. El mercado está castigando sin piedad a los que se apalancaron en exceso, a los que invirtieron en proyectos de baja calidad, a los que entraron tarde por FOMO. Una limpieza dolorosa pero necesaria. Necesaria para poder construir la siguiente etapa del ciclo sobre una base mucho más sólida. Entendido. Entonces, si esta teoría es correcta, ¿qué señales concretas deberíamos estar buscando que nos indiquen que el fondo está cerca? El material es muy claro en esto. Apunta a que las señales clave de un mercado bajista terminal, Como la capitulación total en derivados. esa, o un comportamiento muy específico de la dominancia de las stablecoins, bueno, todavía no están todas alineadas. Y eso sugiere que el fondo, Podría estar más cerca de lo que el pánico generalizado nos hace creer. este análisis nos deja con varios desafíos y puntos clave a observar en lo que queda de 2026. El primero, y probablemente el más difícil, es el emocional. Sin duda, el gran reto es no vender durante la capitulación. Hay una estadística muy potente en las fuentes. ¿Cuál? Dice que, históricamente, quienes aguantan ese último tramo de caída, ese 10 o 20% final que es el más doloroso, Donde más gente vende. son los que luego capturan el 80% de la siguiente gran subida. Pero claro, para hacer eso, hay que tener un temple de acero. Y no dejarse llevar por el pánico colectivo. Exacto. Y luego está el reto táctico. Las fuentes nos dan 3 señales clave a monitorear para una posible reversión. La primera, has dicho, es la dominancia de las stablecoins. Exacto. La primera señal es que esa dominancia deje de subir, alcance un pico y empiece a bajar de forma sostenida. Eso significaría que el dinero vuelve al juego. Sería la evidencia de que el dinero que estaba en la banca, a la defensiva, está empezando a comprar de nuevo. Es el primer brote verde. La segunda señal que mencionan son las tasas de financiación. Un poco más técnico. Sí, las funding rates. De forma sencilla. Cuando son negativas, la mayoría de especuladores apuesta a que el precio seguirá cayendo. Y la señal es cuando se vuelven positivas. Cuando se vuelven positivas y se mantienen así.
Indica un cambio de mentalidad de bajista a alcista en los derivados. Y la tercera, que conecta con la acumulación silenciosa, es volver a ver a las whales comprando. Esa es la confirmación final, cuando los datos on-chain nos muestren de forma visible y constante que las grandes carteras vuelven a acumular con convicción. Es la señal más poderosa. Suele ser la señal de que el dinero inteligente confía en que lo peor ya ha pasado. Todo esto me lleva a pensar que la estrategia a seguir depende radicalmente del tipo de inversor que seas. El horizonte de inversión lo cambia todo. Completamente. Y aquí hay una dicotomía muy clara. Para alguien que invierte a largo plazo, con visión de 5 años o más, Esto es una oportunidad. estas caídas, por muy dolorosas que sean, pueden ser vistas como oportunidades de compra, como rebajas que ofrece el mercado. Mientras que para un trader que opera en el corto plazo, intentar ser un héroe ahora mismo, Puede ser una sentencia de muerte financiera. Para un trader, este es un momento de máxima cautela. La volatilidad es extrema. hay que respetar los stops. Rigurosamente. Gestionar el riesgo al milímetro y no intentar adivinar el fondo exacto. La estrategia es de supervivencia. Todo el material de hoy se ha enfocado en distinguir una corrección muy profunda de un mercado bajista terminal, basándose en datos históricos. Y eso, creo, nos deja con una reflexión final. Exacto. Una pregunta para que cada quien se la lleve. Adelante. Porque en un mercado que, a pesar de todo, sigue siendo muy joven y que ahora, por primera vez, cuenta con una adopción institucional tan masiva, A través de los ETFs. la pregunta final es inevitable. ¿Hasta qué punto los ciclos históricos de Bitcoin siguen siendo una guía fiable para el futuro? ¿O si estamos entrando en un paradigma nuevo? Exactamente. O estamos quizás entrando en un paradigma completamente nuevo, donde las viejas reglas y los patrones del pasado ya no aplican del todo. Esa es la gran incógnita.